En medio de un océano oscuro y aparentemente infinito, una figura solitaria nadaba hacia adelante, moviendo los brazos lenta pero firmemente contra el agua pesada. El abismo bajo él se extendía sin fin, su profundidad imposible de medir, y aunque no podía ver el fondo, seguía avanzando, su cuerpo flotando y hundiéndose a la vez en el frío vacío. Al poco tiempo, la calma se rompió cuando emergió una criatura descomunal, abriendo sus monstruosas fauces como si se dispusiera a devorarlo entero. La visión era sobrecogedora, de esas que paralizan de miedo, pero antes de que la bestia pudiera acercarse, un brazo gigantesco con extrañas líneas carmesí descendió desde arriba y lo apartó. En ese instante, la sensación de ahogarse desapareció y abrió los ojos para darse cuenta de que no había sido más que un sueño. Zelos, despierta. Es hora de tu entrenamiento, dijo Kratos, el hombre del brazo marcado, quien no solo lo despertaba, sino que también era su padre. Zelos ya se había acostumbrado a esta rutina diaria. No la resentía ni se quejaba, pues su deseo era hacerse más fuerte, y aceptaba cada día de entrenamiento sin dudarlo. A simple vista, podría parecer un niño más, pero en realidad, Zelos era todo menos ordinario. Zelos era un transmigrante, un alma de la tierra que había muerto y despertado en un cuerpo que jamás debió existir en el mundo de God of War. Lo supo en el instante en que abrió los ojos, pues reconoció al instante los rostros de quienes lo rodeaban. Su madre era Faye, una mujer a la que solo había visto en las escenas cinemáticas, y su padre era Kratos, un personaje con el que había luchado incontables veces al rejugar los títulos. La familiaridad confirmó la realidad en la que ahora vivía, y la verdad caló hondo en él. Al principio, la emoción lo embargaba. La idea de vivir en un mundo así, de conocer a esos personajes que admiraba, era emocionante. Sin embargo, la realidad pronto lo golpeó, trayendo consigo el peso del terror. Aquel no era un lugar seguro, no era una fantasía para admirar desde lejos. Era un mundo donde los dioses vagaban libremente, donde los monstruos podían aparecer sin previo aviso y donde las guerras entre seres divinos podían decidir el destino de los mortales. Aunque fuera hijo de Kratos y Faye, aunque su linaje no fuera ordinario, no podía predecir qué destino le aguardaba. Fue durante esos pensamientos confusos que algo incomprensible apareció en su mente. Un frasco flotaba allí, resplandeciendo con un brillo sobrenatural, y junto a él apareció la imagen de su antiguo cuerpo, el que una vez tuvo en la tierra. De algún modo, dentro de ese espacio, podía moverse, y guiado por el instinto, hizo que la imagen de su antiguo yo bebiera del frasco. Se llamaba la esencia del señor hechicero. En el instante en que la consumió, una oleada de claridad lo inundó. Sus pensamientos se agudizaron como si su cerebro funcionara ahora con una precisión nunca antes vista. Su cuerpo, incluso siendo un recién nacido, irradiaba una sensación de fuerza y agilidad tal que se sentía capaz de ponerse de pie y caminar de inmediato. Más importante que cualquiera de esos cambios fue el torrente de conocimiento que lo inundó. Innumerables teorías, hechizos y sistemas mágicos se grabaron en su memoria, formando lo que parecía un grimorío infinito que podía consultar a voluntad. Desde ese día en adelante, la magia se convirtió en su mayor apoyo. Sin importar la rama de la hechicería en la que pensara, el conocimiento afloraba en su mente y podía ponerlo en práctica. Magia de luz, manipulación del tiempo, hechizos elementales. Todo lo que podía imaginar se le revelaba, a menudo con mayor detalle que lo que recordaba de otros mundos e historias. Uno de entre todas ellas, la magia de luz y la magia temporal eran las que más le fascinaban, sobre todo porque le recordaban a los poderes que admiraba en el universo de Black Clover. Se concentró en ellas, explorando sus posibilidades con la curiosidad de un erudito y la determinación de un guerrero. Al mismo tiempo, diseñaba hechizos curativos, elaborándolos con esmero para que le sirvieran a él y a otros en el futuro. Todo esto lo logró con éxito antes incluso de cumplir los 5 años. Cuando Zelos cumplió 5 años, Kratos, quien ya había notado el asombroso parecido entre ellos, tanto en apariencia como en temperamento, decidió que era hora de que su hijo comenzara un entrenamiento adecuado. Si bien Kratos optó por no imponerle el brutal régimen espartano, insistió en inculcarle la disciplina de un guerrero, asegurándose de que Zelos comprendiera que la fuerza no servía de nada sin control. Este se convirtió en el nuevo ritmo de su infancia. Mientras tanto, años antes, cuando Zelos tenía 3 años, nació Atreo, lo que hizo que Zelos fuera 3 años mayor que su hermano menor. Conocer este detalle influyó aún más en su perspectiva, pues le hizo darse cuenta de lo diferente que podría ser el rumbo de su vida en comparación con la historia que una vez conoció.
6 ahora, Zelos se encontraba frente a Kratos, sujetando con fuerza una espada de madera, un arma sencilla forjada por su propio padre. Aunque de apariencia simple, tenía el peso y el equilibrio adecuados para el entrenamiento, y para Zelos, tenía un significado especial al ser su primera herramienta de batalla. Una de las mayores bendiciones otorgadas por la esencia del señor hechicero no era solo el conocimiento de la magia, sino también una actitud sobrenatural para el combate. Ya fuera esgrima, manejo de la lanza, lucha cuerpo a cuerpo o incluso el sutil control de la postura y la respiración, su cuerpo parecía aprender y a adaptarse mucho más rápido de lo que debería haber sido posible. Era como si el instinto mismo hubiera sido reprogramado. 5 Por ello, aunque Kratos era muchísimo más fuerte, sus sesiones de entrenamiento no eran unilaterales. Kratos solía contener su fuerza bruta para centrarse en la técnica, confiando en la habilidad en lugar de la fuerza bruta, y en esas condiciones, Zelos podía seguirle el ritmo. Cada choque de armas de madera se convirtió en una prueba de sincronización, reflejos y control. Cada paso, cada golpe, cada parada obligaba a Zelos a demostrar que su talento era más que mera suerte. Era algo real, algo que le permitía enfrentarse incluso al fantasma de Esparta cuando la batalla se libraba únicamente con habilidad. 15 Tras finalizar su entrenamiento con Kratos, Zelos dispuso de tiempo libre, algo que su padre solía permitirle una vez concluidos los combates del día. En lugar de descansar, Zelos aprovechó esta libertad para adentrarse en el bosque cercano. A pesar de tener solo 6 años, Kratos confiaba en él lo suficiente como para dejarlo vagar sin supervisión, una decisión que reflejaba la firmeza y el autocontrol que Zelos ya había adquirido. Adentrándose en el bosque, Zelos se preparó con esmero. El bosque estaba repleto de encantamientos entretejidos en sus límites. Bastones protectores que resguardaban la zona e impedían el paso a la mayoría de los monstruos. Inspirándose en las barreras naturales que lo rodeaban, Zelos comenzó a lanzar su propia magia de sigilo, moldeándola para mimetizarse a la perfección con el entorno. Uno para mayor seguridad, añadió otro hechizo protector encima. Este era su primer intento serio de alejarse de la seguridad del bosque, y aunque confiaba en sus habilidades, no podía ignorar la inquietud que le producía partir. Revisó y volvió a revisar sus preparativos, reacio a arriesgarse a una muerte prematura por descuido. Una vez que estuvo seguro, Zelos respiró hondo y comenzó. Levitación. El hechizo se activó al instante y su cuerpo se elevó del suelo. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver que la magia funcionaba tal como la había imaginado. La sensación de flotar mitigó el miedo que alguna vez sintió a las alturas. Lentamente, ascendió hasta que la copa de los árboles se extendió bajo sus pies. Satisfecho, liberó una ráfaga de viento controlada desde las plantas de sus pies, que lo impulsó hacia adelante, transformando la levitación en verdadero vuelo. 4 Zelos sobrevoló el límite encantado del bosque, atravesando el bastón protector que resguardaba a su familia. Sabía que esa barrera existía para impedir que dioses hostiles y sus sirvientes encontraran a Falle. Salir de ella era arriesgado, pero necesario para la prueba que quería realizar. Lo primero que hizo tras cruzar fue comprobar su magia. Se tocó el pecho ligeramente para asegurarse de que su sigilo seguía activo y de que su forma aún era invisible a simple vista. Tras confirmar que funcionaba, voló más lejos, en busca de un objetivo digno. Finalmente, lo encontró. Un troll de fuego gigante descansando en el suelo, con su pesada arma a su lado. Zelos aterrizó en silencio, ocultando su presencia. El troll se removió un instante, abriendo los ojos brevemente, pero al no ver ni sentir nada inusual, los cerró de nuevo, sumiéndose otra vez en el sueño. Parece que el sigilo ha sido un éxito, pensó Zelos. Invocando un círculo mágico resplandeciente ante sí, canalizó poder en él hasta liberar una enorme esfera de hielo. El hechizo impactó directamente contra el troll, congelando su cuerpo al instante. Las llamas y brasas que aún cubrían su forma se extinguieron junto con su vida. De la criatura caída, Zelos extrajo la esencia del troll de fuego, una energía cristalizada que sabía que más tarde podría usar para fortalecer una de sus armas. 11 Animado por el resultado, Zelos volvió a surcar los cielos, continuando su búsqueda. Recorrió Midgard en busca de trolls elementales, buscando 5 esencias distintas: fuego, agua, trueno, aire y tierra. La búsqueda fue larga, pero sus esfuerzos dieron fruto. Al final, había reunido los núcleos de 5 trolls de fuego, 3 de agua y 1 de cada uno de los otros elementos. La colección lo satisfizo, brindándole tanto material como confianza para el futuro. Mientras se preparaba para regresar, algo captó su atención.
En un claro más abajo, una maga luchaba contra un espectro. Empuñaban magia vegetal, invocando enormes ramas y raíces que se retorcían hacia arriba para aprisionar a su enemigo. Zelos observaba desde arriba, permaneciendo oculto mientras se desarrollaba el duelo. El espectro, ágil y peligroso, escapaba repetidamente teletransportándose, pero la maga persistía, respondiendo con un hechizo tras otro hasta que finalmente lo venció y lo destruyó. 4. La lucha despertó algo en Zelos. Observar cómo manipulaba la naturaleza le inspiró para su propio desarrollo mágico. Guardó cada detalle para estudiarlo después, luego se dio la vuelta y voló de regreso al bosque. En el camino, vio cuervos sobrevolando en círculos, con sus ojos brillantes que reflejaban un hechizo. Los reconoció al instante. Los cuervos de Odín, espías dispersos por Midgard para observar todo lo que sucedía. Con cautela, ajustó su sigilo para no ser detectado. Tras unos instantes de cautela, Zelos finalmente regresó a la protección del bastón. Falle no le había preguntado nada al llegar, lo que hizo que Zelos supusiera en silencio que su madre no había percibido su partida. Eso, más que nada, confirmaba que sus preparativos habían funcionado. 4. Cuando Zelos regresó, el primero en recibirlo fue Atreus, quien lo había estado esperando pacientemente cerca de la puerta. Dentro, Falle estaba junto al hogar, preparando la cena para los tres. Sin embargo, Kratos no estaba por ninguna parte. No era inusual. Atreus había mencionado una vez que su padre solía adentrarse en el bosque sin dar explicaciones. Zelos comprendía bien esa costumbre. Conociendo el pasado de Kratos, aceptaba esas ausencias sin quejarse. «Madre, ¿puedes enseñarme magia?», preguntó Zelos de repente, con más entusiasmo que duda en la voz, mientras se volvía hacia Falle. Ella se detuvo en seco, mirándolo con una expresión cómplice. «¿Por qué? ¿Para que puedas escaparte otra vez?», respondió ella con voz serena, destruyendo con sus palabras cualquier esperanza de que su anterior aventura hubiera pasado desapercibida. Zelos parpadeó y esbozó una media sonrisa, como si lo hubieran pillado en un juego inocente. «Ah, ¿así que lo descubriste?», dijo, restándole importancia, aunque ambos sabían del riesgo que había corrido. Falle soltó una risita suave y negó con la cabeza. «Eres demasiado joven para pensar que puedes engañarme. Pero, sí, accederé a tu petición. Si deseas aprender magia, te enseñaré». 4. La alegría iluminó el rostro de Zelos de inmediato. Incapaz de contenerla, alzó a Atreus en brazos y lo levantó en alto, riendo con genuina emoción. Zelos no sabía si provenía de la cotidianidad de su vida pasada en la Tierra o de la influencia persistente de la esencia, pero cuando se trataba de magia, siempre había una chispa en su interior, un deseo inquebrantable de aprender más. Al año siguiente, tras completar su entrenamiento con Kratos, Zelos regresaba a casa de inmediato, ansioso por las lecciones que le esperaban con Falle. A diferencia de Kratos, que enseñaba mediante el combate y la disciplina, la instrucción de Falle se centraba en la magia, en particular en las artes defensivas. Ella guió a Zelos a través de los fundamentos de la magia de escudo, los métodos para contrarrestar maldiciones, las formas de dispersar encantamientos hostiles y el uso de hechizos elementales ligados a la tradición Vanir. Al principio, Zelos no pudo evitar sentirse algo decepcionado. Recordó que la magia Vanir derivaba de la magia Jotnar, y le preocupaba que lo que estaba aprendiendo no fuera más que una forma diluida de algo superior. Sin embargo, por respeto, ocultó sus pensamientos. Escuchó en silencio, sin querer ofender a su madre. Sin embargo, a medida que avanzaban las lecciones, comenzó a notar pequeños detalles. Lo que Falle enseñaba no era solo magia Vanir. Había sutiles vestigios de magia gigante entretejidos en la teoría, diferencias tan tenues que casi podían ignorarse. Para la mayoría, serían indistinguibles, pero con la aguda claridad que le otorgaba la esencia, Zelos las percibió tal como eran. Cada lección con Falle se convirtió en el punto de partida de sus propios experimentos. Cuando ella le demostró la magia de barrera, Zelos la perfeccionó aún más. Lo que comenzó como una simple cúpula protectora evolucionó hasta convertirse en algo más fuerte, semejante a los escudos brillantes de Stephen Strange o a las defensas estratificadas que recordaba de Frieren. Con el tiempo, Zelos desarrolló una barrera tan densa que estimó que incluso un ataque a máxima potencia de Kratos se haría añicos contra ella antes de alcanzarlo. 8. Partiendo de esta base, concibió una idea mayor. Un hechizo que imitara la técnica infinita de Gojo Satoru, uno que haría imposible que cualquier ataque lo alcanzara, pues el espacio entre él y el atacante se extendería hasta el infinito. La primera versión tuvo éxito, pero exigía una concentración inmensa.
Debía mantenerla conscientemente en todo momento, lo que agotaba su energía. 15. La segunda versión se mejoró para obtener energía no solo de sus reservas, sino también del entorno. Finalmente, tras innumerables perfeccionamientos, Celos creó una barrera invisible a la vista, sutil a los sentidos y alimentada tanto por sí mismo como por el mundo que lo rodeaba. Ocultaba su propia existencia, asegurando que nadie siquiera notara su activación. Aplicó la misma mentalidad a cada tema que Faye le presentaba. Las técnicas antimaldición, por ejemplo, se convirtieron en algo más que hechizos defensivos. Celos las expandió hasta convertirlas en una versátil contramagia, capaz de deshacer casi cualquier fuerza hostil dirigida contra él. Faye, observadora como siempre, notó algo inusual durante estas sesiones. El flujo de magia en el bosque parecía debilitarse cuando Celos practicaba con demasiada intensidad. Aunque corrigió el defecto más tarde, fue la primera señal de lo inmenso que era su verdadero potencial. «Aprendes muy rápido», le dijo Faye una noche, después de que él le revelara la barrera del infinito. Su tono, generalmente tranquilo, denotaba genuina sorpresa. «No exagero al decir que tienes más talento que la propia Freya». Celos esbozó una sonrisa humilde. «Seguro que bromeas, madre. Sé que aún me queda mucho camino por recorrer». Sin embargo, en su interior recordó un anime de su vida pasada. Reencarné como el séptimo príncipe para poder perfeccionar mi habilidad mágica con calma. La incesante búsqueda del dominio mágico de aquel protagonista reflejaba lo que Celos ahora deseaba para sí mismo. 33, no es una exageración, respondió Faye, aunque su voz denotaba más preocupación que orgullo. Si continúas por este camino, no solo crearás hechizos que romperán barreras, sino que incluso podrías llegar a tener el poder de moldear la realidad misma. Sus palabras tenían el peso de la clarividencia, pues comprendía lo que Odín haría si alguna vez descubriera tal posibilidad. 2. No te preocupes, madre, respondió Celos con serena confianza. Cada hechizo que creo está encerrado en el mar negro de pensamientos que habita en mi mente. Los custodia el monstruo que allí reside. Si alguien intenta entrar y leer mis recuerdos, solo conseguirá ahogarse en mis pensamientos. Habló del sueño que una vez tuvo, el océano infinito, el abismo, y explicó cómo había creado una doble capa de consciencia, una mente observando a la otra, asegurando así que la protección permaneciera intacta. 14. Más allá de la magia defensiva, Faye también le enseñó el arte de la invocación. Celos lo dominó rápidamente, creando bandadas de águilas y búhos espectrales, cada uno capaz de compartir su visión con él. Se convirtieron en sus ojos en Midgard, al igual que los cuervos de Odín. Los búhos, en particular, servían como depredadores naturales, capaces de cazar a los cuervos directamente. Para protegerlos, Celos los imbuyó con su hechizo de ocultación, el mismo que había usado para permanecer invisible mientras volaba. 6. Tras liberar a sus familiares en la naturaleza, Celos alcanzó una libertad sin precedentes. Podía explorar mucho más allá de la protección del bosque sin abandonar su hogar, cazar trolls para obtener sus esencias e incluso localizar enanos para estudiar sus oficios. Cada día, su alcance se expandía y, con él, sus preparativos para el futuro. Mientras Celos aprovechaba su tiempo libre para vagar por el bosque, Faye y Kratos permanecieron en la cabaña. Era una de esas raras tardes en que Kratos se quedaba en lugar de desaparecer entre los árboles. El sol aún brillaba en lo alto y su luz se filtraba suavemente a través de las paredes de madera. Kratos permanecía sentado en silencio, con la mirada fija en Faye mientras ella cuidaba con ternura al pequeño Atreus. ¿Cómo le va a Celos en el entrenamiento?, preguntó Faye, rompiendo el silencio que había entre ellos. Kratos respondió sin dudar. Cada día se hace más fuerte. No tardará en superarme. No había adornos en su tono, solo la verdad. 4. Los labios de Faye se curvaron en una leve sonrisa. Él también está progresando en la magia. En ese camino, también, puede que esté destinado a superarnos a ambos. Quizás incluso más rápido de lo que esperamos. Kratos gruñó en respuesta. El sonido fue grave pero no despectivo. Por suerte, la disciplina modera su fuerza, continuó Faye. Esa es quizás su característica más definitoria, la única que ha adoptado por completo. Kratos emitió otro gruñido, esta vez más suave. Recordó cómo Celos había creado la barrera infinita para proteger a Atreus sin dudarlo. Celos incluso se había ofrecido a hacer lo mismo por él, pero Kratos se negó. No era solo orgullo. Kratos quería que su hijo aprendiera que la verdadera fuerza no solo consistía en proteger a los demás, sino también en resistir sin protección. Debe ser mejor que yo, Celos, pensó Kratos para sí mismo, aunque su expresión no revelaba nada.
10. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Celos permanecía rodeado por el suave susurro de las hojas. A través de los ojos de las águilas espectrales que había invocado, contempló la vasta extensión de Midgard. Cada águila dirigía su mirada a distintos rincones del reino. Con una de ellas, vio a dos enanos trabajando por separado en lugares distantes, sus artesanías brillando con la destreza propia de su especie. Con otra, su visión se detuvo en una escena extraña y predestinada. El lugar donde Mimir estaba prisionero. 8. El águila sobrevoló la zona, con la mirada fija en la figura atada al árbol. Mimir alzó la cabeza lentamente, con expresión serena pero curiosa, siguiendo con su único ojo bueno el rastro del ave. Aunque Celos permanecía oculto a lo lejos, sintió un leve escalofrío al pensarlo. Mimir lo había notado. 4. El tiempo transcurría cada vez más, y Celos se convirtió lentamente en lo que casi podría llamarse un ávido aventurero, ya que ahora sus águilas vigilaban constantemente todo Midgard, y él utilizaba su visión para buscar más trolls y así poder cosechar su esencia. 1. Desde el principio, Celos se había fijado un objetivo claro. Reunir 20 esencias de cada uno de los diferentes elementos, porque tenía en mente un proyecto que requería tal colección. 2. Tras haber avanzado lo suficiente, Celos comenzó la construcción de lo que había imaginado. La idea era crear un orbe que funcionara como núcleo mágico, y para ello, creó no uno, sino 5 núcleos distintos. Cada núcleo estaba hecho completamente de maná puro, que Celos condensó y estabilizó cuidadosamente antes de añadirle cualquier otro elemento. 4. Tras ello, comenzó a refinar y combinar la esencia que obtenía de los trolls durante sus cacerías. Día tras día, añadía más a los orbes, superponiéndolos lentamente hasta alcanzar los 20 que necesitaba de cada uno. El primer orbe que completó fue el de fuego, ya que los trolls de fuego eran los más abundantes en Midgard y su esencia era mucho más fácil de obtener que la de los demás elementos. El segundo fue el de tierra, que le llevó casi 6 meses terminar, un poco más que el de fuego, que había completado 2 meses antes. El tercero fue el orbe de rayo, que requirió 7 meses de recolección constante y refinamiento meticuloso hasta alcanzar la estabilidad. Después vino el orbe de viento, que tardó unos 8 meses, ya que este elemento era menos común y más difícil de purificar. El que más puso a prueba la paciencia de Celos fue el orbe de agua, pues la esencia de agua era extremadamente rara de encontrar en su forma pura. 6. La mayor parte de lo que encontró era esencia elemental de hielo, no agua verdadera, lo que lo obligó a buscar mucho más tiempo del previsto. Al final, le llevó más de 1 año y medio conseguir reunir las 20 piezas necesarias para completar el orbe de agua. Durante todo ese tiempo dedicado a la búsqueda de esencias, las habilidades de Celos en la artesanía mejoraron notablemente. Ordenó a sus águilas que observaran en secreto a los 2 mejores artesanos de Midgard, Brok y Sindri, mientras trabajaban en su forja. A través de sus ojos, Celos estudió con atención los movimientos de sus manos, la forma en que templaban los materiales y los sutiles detalles que distinguían su maestría. Celos no podía asegurar si los 2 hermanos ignoraban que los observaban o si, a pesar de saberlo, simplemente no les importaba. Quizás creían que solo ellos podían lograr lo que hacían, sin importar quién los observara. A pesar de dedicar todo su tiempo a recolectar y fabricar, Celos no descuidó su entrenamiento. Continuó practicando con Kratos a diario, usando su característica espada de madera, que para entonces ya casi se había convertido en una extensión natural de su brazo. Su desarrollo mágico tampoco se estancó, pues recreó varios hechizos que recordaba de su vida pasada. Uno de ellos era el hechizo Zoltrak, un disparo de maná altamente concentrado que combinó con propiedades de seguimiento y penetración, aumentando tanto su precisión como su letalidad mucho más allá de los proyectiles ordinarios. 5. Además, Celos se dedicó a reconstruir diversos hechizos basados en plantas, algo que recordaba del anime Black Clover. Entre ellos, incluso logró desarrollar magia curativa directamente relacionada con la manipulación de plantas. 3. Cuando notó que el cuerpo de Faye comenzaba a debilitarse, se ofreció a usar su magia curativa para ayudarla. Sin embargo, Faye rechazó su oferta. Parecía haber aceptado ya su destino, y ni siquiera intentó ocultar que hacía tiempo que se había resignado a morir pronto. 10. ¿Por qué, mamá? Preguntó Celos en voz baja, con más curiosidad que miedo, pues quería comprender qué pasaba realmente por la mente de su madre. Faye lo miró y sonrió con una sonrisa tan serena y dulce que pareció disipar la tensión que se acumulaba en su interior, brindándole un breve instante de paz en su agitado estado mental. La muerte no es algo que deba temerse, Celos.
Es simplemente una parte natural de la vida, explicó Faye con voz firme y cálida, como si ya hubiera aceptado su propio destino. Podemos intentar retrasar lo inevitable, o podemos optar por aceptarlo. Pero hagamos lo que hagamos, llegará. Recuerda siempre esto. La culminación del amor es el dolor. Y aún así, amamos a pesar de esa inevitabilidad. Abrimos nuestros corazones sabiendo que algún día dolerán. Sufrir profundamente significa haber amado plenamente. Así que abre tu corazón al mundo como lo has abierto a mí, y descubrirás todas las razones para seguir viviendo en él. Para mí, ha sido una bendición inmensa tener 3 hijos maravillosos que me aman tanto que sufrirían mi ausencia. 13 sus palabras, aunque pretendían consolar, llevaban consigo el peso de una verdad ineludible. Aún así, abrazó a Celos con ternura, envolviéndolo en un abrazo que transmitía la profundidad de su amor, y Celos se encontró correspondiendo al abrazo con igual calidez. Para él, aquel momento era más que un simple consuelo. En su vida anterior, en aquel otro mundo del que provenía, jamás había conocido el amor de unos padres. Había vivido sin experimentar lo que significaba ser cuidado como un hijo. Pero aquí, en esta vida, lo había encontrado. Y, sin embargo, el cruel giro del destino fue que uno de esos lazos que tanto atesoraba duraría demasiado poco. Debido a la condición de Faye y su silenciosa aceptación, Kratos comenzó a quedarse más tiempo en casa, como si reconociera tácitamente lo que sucedía, aunque no lo expresara en voz alta. El cambio fue sutil, pero presente. La presencia de Kratos se volvió más constante, algo inusual. En respuesta, Celos asumió gradualmente el rol de proveedor de la familia, haciéndose cargo de la caza y la recolección de alimentos. A pesar de su juventud, tanto su fuerza como sus habilidades ya se habían ganado su confianza. Para ayudarlo en esta nueva tarea, Faye le forjó y le regaló un arco. Era similar en diseño al que más tarde le legaría a Atreo, pero este arco no era una simple réplica. A lo largo de su cuerpo, Faye había grabado cuidadosamente su nombre, una marca que dejaba claro que esta arma era exclusivamente suya, un regalo destinado solo a él. Para Celos, el arco era más que una herramienta de caza. Era un recordatorio del amor de su madre y de las responsabilidades que debía asumir por el bien de su familia. Si bien aceptó en silencio lo que inevitablemente sucedería, Celos volvió a centrar su atención en el proyecto que tanto tiempo había ocupado su mente. Los 5 orbes elementales. Cada orbe contenía 20 esencias extraídas de trolls de sus respectivos elementos. Un fuego, tierra, rayo, viento y agua. Todo ello reunido tras años de paciente búsqueda y refinamiento. Celos purificó cuidadosamente cada esencia y la potenció aún más con su propia magia, entrelazándolas en una estructura que no solo era estable, sino también capaz de crecer. Cuando los núcleos estuvieron finalmente completos, Celos fue un paso más allá. No los dejó simplemente como meros contenedores de poder. En cambio, les infundió una forma simple de consciencia, una percepción artificial totalmente sometida a su voluntad. No eran seres con personalidad ni pensamiento independiente, sino extensiones de sí mismo. Construcciones que existían para obedecer sus órdenes sin dudar. De pie ante los orbes flotantes, Celos dio su primera orden. Buscad los lugares primigenios de vuestros respectivos elementos. Absorbed la esencia primigenia que allí yace oculta. Luego, regresad a mí dentro de 5 años, ordenó con tono tranquilo pero firme. Al instante, los orbes respondieron, sus formas brillando tenuemente con sus luces elementales antes de dispersarse por los cielos, cada uno elevándose en una dirección distinta a través de la inmensidad de Midgard y más allá. Celos los vio desaparecer de su vista, sabiendo que aquello era solo el comienzo de su viaje. Su verdadero objetivo no era simplemente acumular poder, sino crear 5 criaturas, cada una nacida de la esencia primordial misma. Con tales seres a su lado, criaturas vinculadas directamente a las fuerzas primigenias de la creación, Celos no solo obtendría aliados de inmensa fuerza, sino también acceso permanente a los elementos primordiales, una ventaja que podría marcar su destino durante los años venideros. Otro año transcurrió en silencio, durante el cual Celos continuó sus estudios con Kratos, centrándose en las habilidades de combate y la disciplina para fortalecer su cuerpo. Lo que ambos comprendieron fue lo abrumadora que era en realidad la esencia del Señor de los Hechiceros. La bendición no solo potenció la habilidad mágica de Celos, sino que también le otorgó un crecimiento natural en términos de fuerza física, resistencia y adaptabilidad. A diferencia de la mayoría de los magos, vulnerables en el combate cuerpo a cuerpo, Celos se estaba convirtiendo en un luchador completo capaz de enfrentarse tanto a distancia como a corta distancia.
6 al mismo tiempo, sus estudios mágicos se expandieron a campos más complejos. Mediante la experimentación, Celos logró crear un golem funcional a partir de la magia pura del entorno. El logro le produjo satisfacción, pero pronto se percató de la fragilidad de estas construcciones. Sin encantamientos, los golems se desmoronaban fácilmente bajo presión, lo que los hacía poco fiables en combate. Este descubrimiento impulsó a Celos a estudiar la magia de encantamiento con mayor seriedad, con la esperanza de crear un sistema que reforzara dichas creaciones. Fue durante estas reflexiones que surgió otra idea. Celos recordó a un personaje de los 7 pecados capitales, alguien a quien consideraba poseedor del poder mágico más desmesurado del anime: Merlín, con su magia de infinito. Dicha habilidad permitía que cualquier hechizo permaneciera activo indefinidamente, manteniendo su efecto sin vacilar, e incluso la muerte de Merlín no podía deshacerlo. El concepto fascinó a Celos, pues si pudiera replicar algo así, se convertiría en uno de los pilares fundamentales de su camino mágico. 9 comenzó a teorizar sobre cómo podría funcionar un hechizo así. De todos sus estudios, conocía un principio por encima de todos los demás. Todo hechizo exigía un coste. Todo lanzamiento requería maná, todo efecto tenía un precio. Sin embargo, Infinity parecía ignorar esa regla. 4. ¿Cómo puede un hechizo permanecer activo para siempre, sin drenar al lanzador sin cesar? ¿Cómo puede repetirse infinitamente sin romperse? Se preguntaba Celos una y otra vez, negándose a abandonar esos pensamientos su mente. 5. Este problema se convirtió en el primer obstáculo real desde que recibió la esencia. Estuvo dándole vueltas al asunto durante meses, a menudo absorto en sus pensamientos hasta el punto de que Faye y Kratos notaron su distracción. ¿Qué te preocupa, Celos? Le preguntó Faye una tarde, con un tono que denotaba a la vez preocupación y curiosidad. Estoy teniendo dificultades con un concepto, admitió Celos con sinceridad. Se trata de una forma de magia que se basa en el principio de la infinitud. El objetivo es lograr que un hechizo permanezca activo durante el tiempo que yo desee, años, siglos, a menos que yo mismo lo cancele. Sus palabras hicieron que Faye se detuviera. Era la primera vez que oía a su hijo confesar que le costaba comprender un concepto mágico. Negó suavemente con la cabeza, consciente de que, en todo lo que sabía, tanto de Vanir como de Gigante, no existía nada remotamente parecido a lo que él describía. Parecía imposible. Quizás, dijo Faye con dulzura, si no puedes concebirlo, entonces puede que no sea posible, al menos no todavía. 2, quizás, repitió Celos, aunque sus ojos aún reflejaban determinación. Interiormente, admitió la verdad. Quizás sea realmente imposible. Quizás la infinitud no sea un hechizo, sino un rasgo, algo innato, como un don divino. En su mundo original, era un poder que incluso el rey demonio y la diosa codiciaban. Tal vez no pueda replicarse aquí. Pero entonces, otro pensamiento lo asaltó. Recordó la barrera infinita que ya había creado, aquella inspirada en la técnica maldita de Gojo. Ese hechizo funcionaba manipulando el espacio y el tiempo, creando una distancia infinita entre él y cualquier ataque inminente. Si pudiera aplicar principios similares, tal vez la magia infinita no fuera imposible después de todo. 6. Con esto en mente, Celos diseñó un nuevo círculo de encantamiento. Su función era simple en teoría, pero compleja en la práctica. El círculo atrapaba un hechizo en éxtasis, repitiendo su activación una y otra vez, de modo que cada lanzamiento se reiniciaba continuamente. Lo probó con un hechizo de fuego básico. Para su satisfacción, la llama se reavivó sin cesar, repitiéndose sin que él la volviera a lanzar manualmente. Este avance se convirtió en la piedra angular de su trabajo. 3. Perfeccionó aún más el proceso. Al ajustar el círculo mágico, descubrió una forma de combinar hechizos antes de liberarlos, creando efectos superpuestos. 2 hechizos de fuego distintos podían fusionarse en una sola llama con el doble de intensidad. Con más ajustes, comenzó a desarrollar efectos acumulativos, amplificando hechizos sencillos hasta convertirlos en fuerzas devastadoras. El trabajo le llevó años. Desde los 7 hasta los 10 años, Celos se concentró por completo en perfeccionar este sistema. 3 años quizá no parecieran mucho comparados con la lentitud habitual del desarrollo mágico, donde incluso un solo avance podía tardar siglos, pero para Celos, se hicieron eternos. La esencia le otorgaba una claridad abrumadora, pero Infinity aún requería un constante proceso de ensayo y error. Finalmente, cuando logró estabilizar por completo la técnica, el resultado lo llenó de una serena satisfacción.
Una sola chispa de fuego, al ser colocada dentro del círculo, se convertía en una llama eterna, sostenida e infinitamente amplificada, a la espera de ser liberada. Celos, que ahora tenía 10 años, regresó a casa con una sonrisa que no podía ocultar. Durante una comida familiar, tanto Faye como Kratos notaron de inmediato el cambio. ¿Lo has conseguido, Celos? Preguntó Faye, observando atentamente su expresión. Sí, madre, respondió Celos, sin poder ocultar su emoción. Lo he conseguido. A continuación, explicó el funcionamiento de su encantamiento infinito, moviendo levemente las manos al describir el proceso. Kratos escuchó en silencio, con una expresión indescifrable, mientras Atreus seguía comiendo, indiferente a las palabras que no comprendía. En un momento dado, la mirada de Celos se dirigió hacia Kratos, fijándose en el hacha leviatán que descansaba junto a su padre. Padre, dijo de repente, ¿quieres que encante tu arma? Kratos lo miró fijamente. ¿Qué harías tú? Quiero intensificar su frialdad, hacer que su poder de congelación sea 1000 veces mayor. Kratos negó levemente con la cabeza. No necesito esa fuerza. Pero si llega el día en que sea necesaria, volveremos a hablar. Celos asintió, aceptando la respuesta sin protestar. La conversación terminó ahí, y los 4 continuaron comiendo. La atmósfera tranquila solo se veía interrumpida por el sonido de Atreo masticando, ajeno a la importancia del logro de su hermano. Si bien Celos dedicaba gran parte de su tiempo a crear y perfeccionar sus hechizos, sus águilas invocadas jamás descansaban. Cazaban incansablemente a los cuervos de Odín por los cielos de Midgard, perturbando la visión del padre de todos dondequiera que los encontraran. Al mismo tiempo, servían como la ventana de Celos al mundo, explorando la tierra a su alrededor. A través de su visión, Celos observaba Midgard como si todo el reino fuera un televisor viviente, repleto de infinitos canales para su estudio. De entre todo lo que contempló, 3 figuras captaron su atención por encima de todas: Brok, Sindri y Mimir. Los hermanos enanos lo fascinaban con su destreza. Cada movimiento del martillo, cada golpe preciso sobre el metal y cada encantamiento que incorporaban a sus creaciones se convirtieron en una lección para Celos, incluso si ignoraban que lo observaban. Aunque no les dirigió la palabra directamente, su silenciosa instrucción profundizó su comprensión del arte de la artesanía, y Celos atesoró cada detalle. Sin embargo, fue Mimir quien más lo intrigó. Atado de forma antinatural a un árbol, con su cuerpo restringido por una poderosa magia, Mimir no se parecía a nadie que Celos hubiera visto jamás. Más que su condición, sin embargo, fue el conocimiento que Mimir poseía lo que cautivó a Celos. La aguda mirada del águila se detenía a menudo en el hombre atado, atraída una y otra vez por la sabiduría que se escondía tras aquellos ojos cansados. Un día, mientras el águila se posaba cerca, Mimir finalmente habló. ¿Qué tal si charlamos, muchacho? Preguntó con naturalidad, con un deje de diversión en la voz. Había notado cómo los ojos vigilantes del águila nunca se apartaban de él, y en esos ojos reconoció algo que él mismo había poseído alguna vez: una curiosidad insaciable. ¿Quién eres, extraño hombre barbudo en un árbol? Preguntó Celos, hablando a través del cuerpo del águila. Aunque ya conocía el nombre y la reputación de Mimir, decidió seguirle el juego. Mimir soltó una sonora carcajada. Un extraño barbudo, ¿eh? Bueno, supongo que no me falta razón. Pero permítanme presentarme como es debido. Soy el mejor embajador ante los dioses, los gigantes y todas las criaturas de los 9 reinos. Conozco cada rincón de estas tierras, cada idioma que se habla, cada guerra que se libra, cada pacto que se cierra. Me llaman Mimir. El hombre más inteligente del mundo. Y tengo la respuesta a todas sus preguntas. Sus palabras resonaron con orgullo, su voz con una mezcla de jactancia y broma, como si hubiera repetido esa declaración 1000 veces. Celos escuchó en silencio, dejando que el hombre se deleitara con sus títulos antes de volver a hablar. ¿Qué haces aquí, Mimir? ¿Por qué estás atado a un árbol? La expresión del embajador cambió, y su tono se suavizó con un humor fingido. Ah, eso. Lamentablemente, no todos apreciaron mis talentos como debían. Ser el hombre más inteligente del mundo tiene sus inconvenientes, ¿saben? Digamos que me gané este puesto gracias al lado menos caritativo del padre de todos. Soltó una risita, pero el peso de sus palabras delataba más de lo que admitía. «Qué desgracia, Mimir», respondió Celos con voz serena, inclinando la cabeza de su águila. Antes de que la conversación pudiera continuar, una repentina fluctuación se extendió por el espacio alrededor del árbol. Celos la reconoció de inmediato.
El inconfundible desgarro del aire propio de la teletransportación. Reaccionando por instinto, activó el encantamiento de ocultamiento tejido en el águila, y en un instante, el ave se desvaneció en el aire, cortando la conexión. Desde la seguridad de su escondite, Celos observó y esperó, su curiosidad ahora atemperada por la cautela. Esto marcó el inicio de una amistad inusual entre ambos, una que ninguno había previsto. Mimir pasaba horas contando historias y relatando anécdotas de su pasado, mientras Celos simplemente escuchaba, sin apenas interrumpir. Casi todas las historias que salían de la boca de Mimir seguían un patrón familiar. Terminaban en algún suceso trágico, en algún acto de lujuria, o a veces en una mezcla de ambos, donde la tragedia y el deseo iban de la mano. Aún así, Mimir hablaba sin reservas, y Celos, aunque le resultaba extraña la repetición, seguía escuchando con atención. Para el muchacho, las historias no se centraban tanto en los sucesos en sí, sino en cómo el conocimiento podía estar presente en ellas. Mientras escuchaba los interminables relatos de Mimir, Celos a menudo desviaba su atención hacia otra cosa, la magia que lo ataba al árbol. Las ataduras mismas palpitaban débilmente con poder divino, entretejidas con capas de encantamientos que parecían ir mucho más allá de los toscos artificios de la hechicería común de los Vanir o los Jotnar. Celos las estudiaba siempre que podía, analizando cuidadosamente su estructura, pues quería asegurarse de que, llegado el momento, Mimir pudiera ser liberado sin tener que pagar con la muerte. Mimir, que era más perspicaz de lo que aparentaba, no tardó en darse cuenta de este comportamiento. ¿Qué haces, muchacho?, preguntó un día, con curiosidad en la voz, al ver al águila posarse inusualmente cerca de las runas grabadas en la corteza. Estoy estudiando la composición mágica de tus ataduras, respondió Celos con sencillez a través del cuerpo del águila. ¿Qué sabes tú? Quizá algún día pueda liberarte. Mimir soltó una risa cansada. Eso sería complicado, muchacho. Odín se aseguró de que ninguna espada ni arma pudiera jamás romper estos lazos. Se esforzó enormemente para garantizar mi destino. En un mundo de magia, replicó Celos, con la misma terquedad que a menudo afloraba en sus estudios, algo que parece imposible suele ser simplemente algo que no se ha estudiado lo suficiente. Un Mimir volvió a reír entre dientes, divertido por la seguridad del chico, aunque esta vez su risa no denotaba burla, solo curiosidad. A partir de ese momento, sus conversaciones trascendieron el mero relato. Poco a poco, se convirtieron en intercambios de conocimiento. Mimir, al percibir la sed de comprensión de Celos, comenzó a compartir fragmentos de su vasto intelecto, las raíces de las lenguas, la historia de distintas tierras y sutiles lecciones sobre cómo se conectaban los reinos. Celos, a su vez, compartía ocasionalmente ideas y conceptos completamente ajenos a Mimir, fragmentos de teorías que parecían casi imposibles, pero lo suficientemente fascinantes como para que incluso el hombre más inteligente del mundo se encontrara reflexionando sobre ellas. Así, entre ambos surgió un vínculo. Uno era un erudito inmortal, silenciado y atado por los dioses, mientras que el otro era un muchacho tocado por el poder, que se volvía más perspicaz con el paso de los días. Esta era la tregua que Mimir anhelaba del tormento diario que sufría a manos de Odín, mientras que Celos utilizaba las enseñanzas de Mimir como apoyo, e incluso como base, para algunas de las magias que estaba desarrollando. Con el proyecto Infinity finalmente terminado, Celos dedicó más tiempo a su familia, pasando más tardes con Falle y con Atreus, quien se convertía en un niño nervioso e introvertido. Kratos nunca se había equivocado al tratar a Atreus con delicadeza. Cada invierno, el pequeño enfermaba gravemente, lo que preocupaba incluso a Falle. La tos de Atreo a veces terminaba con sangre, y Celos hacía lo posible por detener las heridas y curar el cuerpo. Sin embargo, en el interior del muchacho existía un equilibrio que Celos no podía restablecer curando solo la carne. Una lucha entre la naturaleza física y la espiritual, dos mitades en conflicto. Celos podía reparar huesos, cerrar pulmones y suturar la piel, pero no podía calmar la discordia espiritual que yacía bajo esos síntomas. Eso, creía, requería de Kratos de una forma que las curas médicas no podían. Por eso, una tarde de caza, Celos decidió hablar con franqueza. Caminó junto a Kratos entre los árboles hasta que se abrió un espacio entre sus pasos. Entonces se detuvo y miró a su padre. «Padre, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Celos. Kratos se detuvo, se giró y lo miró. Era la primera vez que Celos le hablaba con un tono tan serio y reflexivo. «¿Qué es?», preguntó Kratos. «¿Has pensado en contarle a Atreo la verdad sobre nuestra naturaleza?», preguntó Celos, dando en el clavo del secreto que ambos guardaban.
Por un instante, el rostro de Kratos se endureció. Había protegido esa verdad con esmero, creyendo que solo él cargaba con su peso. Pero Zelos no se había dejado engañar por el secretismo. Lo había comprendido en el momento en que despertó en este cuerpo. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Kratos, con una sorpresa tan aguda que sus palabras se quedaron cortas. Zelos alzó la mano y murmuró un rápido conjuro. Cubo perfecto. En un instante, se encontraron encerrados en una pequeña cámara blanca, un cubo de su propia creación. La habitación no tenía ventanas y ningún sonido podía filtrarse. Nadie podía teletransportarse dentro, ningún intruso podía espiar sin su permiso. El espacio era deliberadamente austero, paredes blancas sin rasgos distintivos y un suelo desnudo, para que nada distrajera la atención del asunto en cuestión. Kratos miró a su alrededor, alerta y receloso, mientras Zelos lo observaba con calma. Lo descubrí mientras practicaba magia, explicó Zelos. La firma mágica de madre es diferente a la nuestra. Pero tu firma, la de Atreus y la mía coinciden. Compartimos la misma naturaleza, algo que Falle no posee. Lo comprobé con otros habitantes de Midgard para asegurarme, con simples escaneos a través de la visión de nuestros familiares y pequeñas sondas de firma, y se confirmó lo que sospechaba. Kratos apretó la mandíbula. Esperaba ahorrarle una vida de angustia, dijo en voz baja. Pensé que era mejor mantenerlo oculto. No esperaba que lo aprendieras tan joven. Sé que querías protegerlo, dijo Zelos con franqueza. Lo respeto. Pero Atreus se está debilitando. Su enfermedad no es solo un fallo físico, son las dos naturalezas luchando en su interior. Si no se trata, podría ser fatal. Kratos cerró los ojos y respiró hondo. El silencio en el cubo blanco se extendía gracias a la extraña geometría que Zelos había tejido en él. El cubo, explicó Zelos, contenía un leve campo de dilatación temporal. El tiempo subjetivo dentro fluía más rápido que fuera. Les brindaba más tiempo para hablar, poner a prueba ideas y realizar demostraciones rápidas sin perder horas en el bosque más allá de las paredes del cubo. Kratos comprendió que el diseño ofrecía cierta comodidad, tiempo para pensar con menos consecuencias, y eso hizo que la decisión fuera más difícil de aceptar. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Preguntó Kratos finalmente, con la ira teñida de arrepentimiento. Zelos respondió con franqueza. Quise respetar tu decisión de mantenerlo en secreto. Pero la situación ha cambiado. He estado sanando el cuerpo de Atreo, pero cada tratamiento solo alivia un síntoma. La raíz del problema es el conflicto interno. Necesitamos un plan que aborde tanto el espíritu como el cuerpo. Si no actuamos, me temo que la enfermedad empeorará. Kratos contempló al niño que tenía delante. Su hijo, un viviente recordatorio de un pasado que había intentado enterrar. Dejó que el silencio se prolongara un instante más, sintiendo las horas extra en el cubo como una carga y un alivio a la vez. Finalmente, dijo en voz baja y pausada, no lo lanzaremos al mundo sin guiarlo. Pero no puedo prometerle que se lo contaré todo de golpe. Algunas verdades deben revelarse poco a poco, otras, según las circunstancias. Zelos asintió. No insistió en una confesión inmediata. En cambio, propuso los siguientes pasos prácticos que ya había estado considerando. Una monitorización más frecuente y delicada del estado espiritual de Atreus. Combinar los remedios Vanir de Falle para el cuerpo con ejercicios controlados para ayudar a Atreus a reconocer y nombrar sus cambios internos. Y consultar a Mimir sobre el conocimiento para unir y armonizar las naturalezas duales. Kratos escuchó. El cubo blanco les dio tiempo para esbozar un comienzo. Pequeños pasos en lugar de una revelación repentina. Al salir del cubo, el bosque parecía inalterado, como si el tiempo no hubiera transcurrido. La expresión de Kratos era indescifrable, pero Zelos percibió un cambio de cautela. El secreto no se revelaría a la ligera. Se manejaría con cuidado, lentamente, y con la disciplina meticulosa en la que Kratos creía. Aún no es el momento de revelarlo, dijo Kratos finalmente tras una larga pausa, con la voz cargada del peso de una decisión que había tomado hacía mucho tiempo. Solo te pido esto. Sigue curando a tu hermano siempre que puedas, hasta que llegue el día en que la verdad deba ser dicha. Y que esta conversación quede entre nosotros, Zelos. Ni una palabra a Atreus. El tono de Kratos no dejaba lugar a réplica, aunque Zelos percibió un leve atisbo de duda. El hombre había tomado su decisión, una decisión que algún día lamentaría. En el curso original del destino, la enfermedad de Atreus casi le costó la vida, salvado únicamente por la intervención de Freya. Pero este no era el mismo camino.
En esta realidad alternativa, existía Celos, y con él la firme convicción de que, pasara lo que pasara, no permitiría que su hermano menor muriera por una enfermedad que podía controlarse, aunque fuera imperfectamente. 5. Si esa es tu decisión, padre, la respetaré, respondió Celos, manteniendo la voz tranquila y firme. Puede que no esté de acuerdo, pero la acataré. El rostro severo de Kratos se suavizó ligeramente ante esas palabras. Asintió levemente y, por un instante, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Un breve reconocimiento de que su hijo mayor comprendía la disciplina, incluso cuando ésta entraba en conflicto con sus propias creencias. 5. Celos alzó la mano y, con un leve destello, el cubo perfecto comenzó a contraerse. Las paredes del vacío blanco se ondularon, plegándose hacia adentro hasta colapsar en un único punto de luz. En un abrir y cerrar de ojos, Kratos y Celos se encontraban de nuevo en el bosque familiar. El aroma a pino y el sonido del viento lejano regresaban como si nada hubiera pasado. Para el mundo exterior, no había transcurrido ni un segundo. 2. La conversación quedó sellada entre ellos, sepultada en silencio. Kratos siguió adelante con su decisión, firme pero pesada, mientras que Celos mantenía su propio juramento. Obedecer, pero actuar a su manera para proteger a Atreus de las sombras del destino. Un Celos continuó viviendo sus días de forma muy similar a como lo había hecho antes, dedicando casi cada momento libre que tenía a investigar nuevas aplicaciones de la magia y a crear hechizos para añadir a su arsenal, ya que ese era, sin duda, el único camino productivo que podía tomar en su vida actual. 8. Entre las numerosas ramas de estudio que captaron su atención, la magia curativa seguía siendo una de las más importantes, por lo que la estudió con mayor esmero que la mayoría de sus otros experimentos. No se conformaba con simplemente reparar el cuerpo en su estado actual, como hacían la mayoría de los hechizos curativos. 3. En cambio, quería refinar el concepto por completo, mezclándolo con los principios de la magia temporal. Su objetivo era imitar la infame habilidad curativa de Keyaru, quien podía devolver a un individuo a su máximo potencial. Pero Celos no tenía ningún interés en replicar el peligroso inconveniente que conllevaba. El borrado de recuerdos, causado por la reversión forzosa del cuerpo de un objetivo a un yo del pasado. 11. Ese tipo de curación no solo haría que la persona perdiera sus heridas, sino también todas las experiencias y el progreso que había logrado hasta entonces, lo cual, para Celos, era un método defectuoso e incompleto. Así que comenzó a combinar cuidadosamente los encantamientos más básicos de las dos ramas distintas, la magia curativa tradicional y la manipulación del tiempo, superponiéndolos y refinando el flujo de maná una y otra vez hasta alcanzar un equilibrio estable. Lo que finalmente surgió fue un hechizo híbrido, una especie de curación por reversión, que le permitía sanar a alguien devolviéndole su estado físico óptimo, su máximo potencial, sin provocar el peligroso reinicio de memoria que supone una reversión completa. Satisfecho con su teoría, decidió poner el hechizo en práctica, y su primer intento, como era de esperar, fue con su propia madre, Falle. 3. Sin embargo, cuando Celos lanzó el hechizo sobre ella, sucedió algo inesperado. Una fuerza extraña e invisible se interpuso en el proceso, disipando su magia de inmediato, como si espantara un insecto. Frunció el ceño, confundido, pues claramente no se trataba de una defensa nacida de la magia de los gigantes, ni de nada que hubiera visto antes. ¿Qué es esto? ¿Alguna autoridad superior interfiriendo? ¿Podría ser incluso algo superior a las 3 hermanas del destino? Pensó Celos en silencio, con la mente a 1000 por hora mientras miraba hacia arriba por instinto, aunque por supuesto no había nada que ver en el cielo sobre él. Sin querer dejarlo pasar tan fácilmente, Celos intentó de nuevo la curación inversa, esta vez concentrando todos sus sentidos en la extraña interferencia en lugar de en la curación en sí. Al hacerlo, sintió como la energía ajena volvía a oponerse a su magia, pero esta vez reaccionó con rapidez, tejiendo un hechizo secundario para capturar y contener un pequeño fragmento de la misteriosa fuerza. Para su sorpresa, una vez aislada, no ofreció resistencia, casi como si quisiera ser estudiada. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró Celos para sí, desconcertado por lo que acababa de recoger. La sensación dentro de su hechizo de contención era distinta a cualquier tipo de energía que hubiera catalogado antes. Antes de que pudiera pensar más, una voz familiar interrumpió su concentración. ¿Qué te pasa, Celos? ¿Te preocupa algo?, preguntó Falle con dulzura, tras notar el ceño fruncido de su hijo y el inusual atisbo de inquietud en sus ojos. Volviéndose hacia ella, Celos no anduvo con rodeos.
Madre, ¿crees que existe un poder superior, algo que supervisa y controla el destino de cada ser vivo en este reino? Preguntó directamente. Faye parpadeó con leve sorpresa, desconcertada por la profundidad de su pregunta, antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. No existe, dijo tras un instante. Todo futuro previsible nace únicamente de las elecciones y las acciones. Quienes afirman ver el futuro solo pueden percibir los caminos probables que la gente puede tomar, y a partir de ahí deducen las posibles consecuencias. Pero no hay un único destino predeterminado para todos. Las vidas que vivimos no están dictadas por una mano cósmica, sino que se ven moldeadas por las consecuencias de nuestras propias decisiones. Todas sus palabras eran tranquilas y reconfortantes, pero Zelos no pudo evitar albergar dudas. Ya sabía que la propia Faye había previsto el gran viaje que Kratos y Atreus estaban destinados a emprender, hasta el Ragnarok. Si podía ver tan lejos con tanta certeza, entonces la línea entre elección y destino era mucho más difusa de lo que estaba dispuesta a admitir en voz alta. Aún así, asintió respetuosamente. Gracias por su perspicaz respuesta, madre, dijo cortésmente, aunque por dentro seguía sin estar convencido. Dicho esto, se excusó y salió de la cabaña, volviendo su atención a la extraña muestra de energía que había capturado. Fuera lo que fuese, sabía que tenía que estudiarla más a fondo, pues podría contener respuestas que incluso Faye no estaba dispuesta a revelar. Durante los años siguientes, Zelos continuó estudiando la extraña energía que había recolectado, sin perderla de vista, realizando constantemente nuevos experimentos y registrando sus observaciones con detalle. Tras innumerables pruebas, finalmente descubrió que la energía poseía una forma sorprendentemente similar a la esencia que fluía por el árbol del mundo. Este descubrimiento le dio una dirección más clara, y se dedicó a desarrollar una magia especializada que le permitiera percibir la energía directamente, en lugar de solo sentir fragmentos de ella. Cuando el hechizo se completó y activó, su entorno cambió. Por primera vez, Zelos vio el árbol del mundo y sus incontables ramas invisibles extendiéndose por toda la existencia, entrelazándose entre los reinos y conectándose con casi todos los seres vivos. Las ramas se extendían infinitamente, formando una inmensa red de conexiones que moldeaba el curso del destino. Sin embargo, un detalle resaltaba. Ninguna rama estaba conectada a él. Lo confirmó examinando no solo su propia presencia, sino también la de su águila invocada, y en cada caso el resultado fue el mismo. No tenían ninguna conexión con el árbol del mundo. Lo que más lo sorprendió fue que Kratos, a pesar de no ser un dios nativo de este reino, poseía su propia rama, firmemente anclada como las demás. Así que esto explica por qué los gigantes pueden ver el futuro, pensó Zelos, trazando con atención el patrón de las ramas. Deben de estar leyendo estas conexiones, siguiendo cómo cada una cambia e interactúa con las demás. Al observar el flujo de las ramas, pueden deducir los resultados más probables y afirmarlos como visiones del destino. Con el deseo de poner a prueba el alcance de su nueva habilidad, Zelos decidió concentrar su mirada en la rama atada a Faye. De inmediato, una escena se desplegó ante él. 3 figuras lloraban su cuerpo. Él mismo, Atreus y Kratos. Después, sus restos fueron llevados a Jotunheim, devueltos a la tierra de su pueblo. La visión fue breve pero impactante, confirmando que su destino inevitablemente terminaría allí. Luego dirigió su mirada hacia las ramas de Atreus y Kratos. Lo que vio le resultaba familiar, casi inquietantemente familiar. Sus futuros revelaban fragmentos de eventos que reconocía, momentos que coincidían con la historia del dios de la guerra que ya conocía. Batallas, viajes, tragedias y el gran choque del Ragnarok aparecían como si ya estuvieran grabados en sus destinos, esperando a desarrollarse. Finalmente, Zelos soltó la vista y se miró una vez más. Su sospecha anterior era correcta. No había ninguna rama. Nada lo unía al árbol del mundo. Así que es cierto, concluyó Zelos en silencio, con los pensamientos tranquilos pero firmes. No tengo destino, estoy libre de las ataduras de este mundo. Mi camino es mío, más allá de los hilos del destino que controlan a los demás. 15 Pero antes de que pudiera reflexionar más, su visión cambió de nuevo. Sin previo aviso, 5 luces brillantes comenzaron a tomar forma justo frente a él. Aparecieron gradualmente, pulsando con un ritmo extraño, ni totalmente divino ni completamente mágico, y su presencia alteró el equilibrio del espacio a su alrededor. A medida que la luz cegadora se desvanecía lentamente, 5 orbes distintos de diferentes colores se revelaron, flotando con firmeza frente a Zelos. Los reconoció de inmediato, pues no eran objetos extraños, sino creaciones suyas.
Cada orbe había sido forjado con esmero años atrás, imbuido con la esencia de 20 trolls elementales y luego dejado absorber la esencia primordial de sus respectivos elementos durante un largo periodo. Zelos esperaba progreso, pero lo que tenía ante sí superó con creces todas sus expectativas. Durante 5 años de su tiempo personal, los orbes habían estado funcionando en silencio, pero, a juzgar por la densidad de su energía y la pureza de su aura, Zelos se dio cuenta de que el paso del tiempo para ellos había sido muy diferente. Lo que para él habían sido 5 años, para los orbes habían sido al menos 100, quizá incluso más. Su poder había madurado más allá de lo previsto, convirtiéndose en puros receptáculos de fuerza elemental. Excelente. Esto resultó incluso mejor de lo esperado, pensó Zelos, extendiendo sus sentidos para percibir la energía de cada orbe. Cada uno irradiaba una fuerza tan inmensa que bien podrían servir como base para un arma, una invocación o incluso un artefacto que trascendiera las leyes de la magia convencional. Ahora, en lugar de simplemente blandir energía elemental, poseía 5 esencias primigenias refinadas al máximo. Sin apenas dudarlo, Zelos comenzó la siguiente etapa de su trabajo. Inició un ritual que exigía un alto precio, no para los demás, sino para sí mismo. Se cortó cada una de sus extremidades, alineándolas con los elementos que deseaba controlar. Su brazo derecho fue sacrificado por el fuego, el izquierdo por el agua, la pierna derecha por el viento, la izquierda por la tierra y, finalmente, su corazón por el rayo. Cada vez que se amputaba una parte de sí mismo, la herida sanaba de inmediato con una facilidad propia de la práctica. Para él, el proceso no era tan doloroso como debería haber sido, pues hacía tiempo que dominaba tanto su cuerpo como su magia curativa. 9. Utilizando la sangre de sus miembros amputados, Zelos trazó con esmero marcas abisales en el suelo, formando un vasto círculo ritual que palpitaba con una energía de otro mundo. Dentro de este círculo vertió los orbes, su esencia y su fuerza de voluntad. Su objetivo era simple pero ambicioso. Crear 5 demonios primigenios, criaturas que pudieran servir tanto como invocaciones independientes como armas ligadas directamente a su alma, de forma similar a los recipientes metálicos del universo de Magi que recordaba de su vida pasada. 13. El abismo respondió. El ritual comenzó a consumir todo lo que se encontraba dentro de sus límites, produciendo corrientes de líquido rojo que devoraban el espacio como ríos vivientes. Lentamente, comenzaron a emerger formas. Sus figuras se retorcieron y crecieron hasta convertirse en seres completos, y a medida que se manifestaban, nombres susurraban en la mente de Zelos. Su brazo derecho se transformó en Ignis, una criatura colosal y bípeda nacida de roca viva y magma fundido. Su cuerpo entero se asemejaba a un volcán andante, con una armadura de obsidiana resquebrajada que dejaba ver la lava hirviente en su interior. Su brazo derecho era descomunal, arrastrándose por el suelo y dejando un rastro llameante a su paso. De su cabeza sobresalía un único cuerno llameante, y una hendidura vertical, como un horno, brillaba con intensidad en lugar de rostro. Vapor y brasas emanaban de él constantemente, distorsionando el aire y fundiendo la piedra a su paso. 11. Su brazo izquierdo se transformó en Tetis, un leviatán serpentino, fluido y sólido a la vez. Su inmenso cuerpo estaba compuesto de corrientes abisales, que dejaban entrever un esqueleto brillante en su interior. De su torso se extendían brazos como látigos, rematados con dedos con garras, capaces de azotar con la fuerza de un tsunami. Su mitad inferior era una cola ondulante de aguas violentas, en constante movimiento y agitación. Su rostro, sin ojos, era inquietantemente sereno y semejante a una máscara, enmarcado por una melena de algas vivas. Un zumbido fantasmal emanaba de todo su ser, tan profundo que podía quebrar el cristal y desorientar la mente. Su pierna derecha se transformó en Cepiros, una bestia humanoide aviar envuelta en nubes de tormenta y aire condensado. Su cuerpo era esbelto y fibroso, sus alas vastas y desgarradas, proyectando sombras sobre la tierra al desplegarse. Sus garras podían desgarrar el acero con facilidad, y su rostro no era más que un remolino de viento que absorbía aire y luz, coronado por tenues chispas de relámpagos traídas del dominio de Voltan. Se movía con una velocidad imposible, y cada paso producía estampidos sónicos e imágenes fantasmales. Su voz era el ensordecedor alarido de un huracán desgarrando los cielos. 3. Su pierna izquierda se transformó en Terra, más que una bestia, era un continente en movimiento. Parecía una montaña que cobraba vida, un cuerpo vasto y cuadrúpedo, hecho de piedra, cristal y minerales ancestrales. Musgo, enredaderas y árboles enteros crecían sobre su lomo, dándole la apariencia de un paisaje viviente.
Fibras minerales brillantes palpitaban en su interior como venas de poder, y un único y enorme ojo cristalino descansaba en lo profundo de su cresta rocosa. Cada paso que daba hacía temblar la tierra con una fuerza imparable. Su presencia era un recordatorio de la fuerza lenta pero inquebrantable de la naturaleza. Las armas no podían dañar su mole, pues era la resistencia personificada. 8. Finalmente, su corazón se convirtió en Voltan, un dragón formado de pura luz y relámpagos. Su cuerpo era largo, serpentino e inestable, en constante transformación mientras arcos de electricidad recorrían su forma. Sus alas semejaban nubes de tormenta desgarradas por crepitantes venas de energía, y su rugido era un sonido que fusionaba trueno y destrucción en un solo golpe. No era una simple criatura, sino una calamidad viviente. Poder que se movía a la velocidad de la luz, golpeando con una fuerza capaz de rivalizar con la ira de un dios. Los 5 demonios existían dentro de sus propios cubos perfectos. Espacios artificiales creados por Celos, que parecían pequeños desde fuera pero infinitos por dentro. Dentro, sus formas estaban plenamente realizadas, y Celos podía observarlos como si mirara a través de una pantalla enorme. Satisfecho con su manifestación, Celos los transformó en artefactos para que sirvieran como armas vinculadas directamente a él. Ignis se condensó en un par de brazales, negros y carmesí con vetas que recordaban al magma. Tetis se convirtió en un guantelete, elegante y brillante como el agua en movimiento, con vestigios de un diseño coralino. Zepiros se transformó en un par de alas etéreas, que evocaban las alas de Ícaro que Kratos empuñó, aunque éstas podían desvanecerse en el cuerpo de Celos y reaparecer a voluntad. Terra se transformó en una armadura completa de obsidiana oscura, imponente y protectora, semejante a la armadura de un antiguo caballero fusionada con el poder primigenio de la naturaleza. Finalmente, Voltan se condensó en una espada, elegante a la par que abrumadora, inspirada en la Evatein de la saga Fate, pero en lugar de fuego, su filo crepitaba con rayos mucho más potentes que cualquier cosa que Zeus pudiera invocar. 13. Una vez completado el ritual, los artefactos se incrustaron directamente en el alma y el cuerpo de Celos. No temía que se los robaran o se los separaran, pues cada artefacto estaba inseparablemente ligado a su esencia. Con un simple pensamiento, podía invocar cualquiera de ellos, alternando entre su forma de arma y la de invocación a voluntad. Para Celos, esto era más que una creación. Era la culminación de años de planificación, un conjunto de compañeros y armas primigenios que ahora eran una extensión de sí mismo. Cuando Celos por fin llegó a casa, Faye lo recibió con su habitual calma, sin mostrar ninguna diferencia en su tono ni en su comportamiento, lo que le tranquilizó al comprobar que no había notado nada sospechoso. Celos aplicó en silencio el hechizo de invisibilidad a los artefactos que acababa de forjar y también se deshizo de ellos, permitiéndoles reposar en su alma. Para su sorpresa, los artefactos no estaban inactivos en absoluto. Seguían absorbiendo continuamente la esencia primordial del entorno. Este efecto no se limitaba solo a los artefactos, pues su actividad también estimulaba su propia alma, obligándola a absorber pasivamente rastros de esencia primordial, lo que a su vez lo fortalecía a cada minuto. 3. El único inconveniente que observó fue que la tasa de absorción era más lenta en comparación con cuando los orbes consumían directamente la esencia primordial de sus fuentes originales. Por primera vez desde su llegada al universo de God of War, Celos se encontró sin proyectos ni objetivos inmediatos que perseguir. No tenía experimentos pendientes ni rituales urgentes que completar. En cambio, se permitió centrarse en cultivar sus relaciones con quienes lo rodeaban. Comenzó a pasar más tiempo con Atreus, a compartir momentos tranquilos con Faye y a continuar sus sesiones de entrenamiento con Kratos. Este se convirtió en su nuevo ritmo diario, algo mucho más estable y sencillo que lo que había vivido hasta entonces. Por una vez, Celos decidió tomarse las cosas con calma, al menos por un tiempo. Durante este periodo, entrenar a Atreus se convirtió en su principal prioridad, y a diferencia de antes, comenzó a exigirle mucho más. El tiro con arco era el eje central, ya que a Atreus aún no se le permitía acompañar a Kratos y Celos en sus expediciones de caza, algo que siempre le había molestado y que alimentaba su afán por mejorar. Cuanto más repitas la misma acción, más cerca estarás de perfeccionarla. La disciplina en el entrenamiento siempre es más importante que el talento, y eso es algo que nunca debes olvidar, explicó Celos, mientras Atreus luchaba por alcanzar los objetivos que se movían rápidamente, creados por la magia de Celos. Los blancos se movían de forma impredecible y, a pesar de los repetidos intentos, Atreo falló casi todos los tiros.
La frustración creció en su interior hasta que finalmente estalló, estrellando su arco contra el suelo con rabia. ¡Ac! Gritó Atreo, golpeando el suelo una y otra vez, mientras Celos simplemente observaba, esperando a que se calmara. ¿Qué es esto? ¿Has perdido la paciencia porque no puedes lograr algo al instante? Preguntó Celos con franqueza, con palabras tan afiladas que dolían. Esto es imposible. Nadie podría jamás acertar a este tipo de objetivos, replicó Atreo con enfado. Sin decir nada más, Celos alzó la mano y cambió el objetivo al que Atreus había estado apuntando. Solo que ahora, aumentó aún más la velocidad, tanto que los objetos se desdibujaron por completo, invisibles a simple vista. Aunque Atreus ya no podía verlos, aún podía sentir la perturbación en el aire a su paso. Celos tomó el arco de Atreo y cerró los ojos un instante para recuperar el aliento. Luego los abrió con calma y concentración, y comenzó a disparar en rápida sucesión. Cada flecha que lanzaba daba en el blanco. Cada objetivo se congelaba en el aire al ser alcanzado, uno tras otro, hasta que todos quedaron inmóviles. Apenas habían transcurrido 5 segundos cuando el ejercicio terminó, y Atreo, con los ojos muy abiertos, solo pudo mirar a los blancos inmóviles y luego a su hermano, completamente atónito. Nunca confíes únicamente en tus ojos para ver. Tranquiliza tus nervios y usa tus otros sentidos junto con tus instintos. Tus ojos no siempre podrán percibir a tu oponente. Habrá momentos en que deberás escuchar lo que te dictan tus instintos. Toma, ponte esto, dijo Celos, entregándole a Atreo una venda. Atreo la aceptó de mala gana, frunciendo el ceño. ¿Para qué necesito una venda en los ojos para aprender a apuntar? ¿Acaso eso no arruina todo el propósito? 3. Solo confía en mí y póntela. ¿Quieres hacerte más fuerte, verdad? Entonces, aprovecha esta oportunidad, respondió Celos. Y aunque aún dudaba, Atreo aceptó sus palabras. En el fondo, quería demostrarle a su padre que era lo suficientemente fuerte como para estar a su lado, así que se vendó los ojos con firmeza. Una vez que Atreus estuvo con los ojos vendados, Celos conjuró un nuevo grupo de objetivos móviles. Esta vez, sin embargo, los ordenó atacar activamente a Atreus, con la garantía añadida de que lo curaría inmediatamente después de cada golpe. Estos objetivos te atacarán directamente. Defiéndete y contraataca, ordenó Celos. Atreo pareció confundido, pero aún así se preparó. El entrenamiento comenzó, y en cuestión de segundos, Atreus se vio superado. Los blancos lo golpeaban una y otra vez, cada impacto lo dejaba más frustrado y dolorido. Gritaba de dolor y fastidio, sus quejas resonando entre los golpes. «Para allá, esto duele de verdad», gritó Atreo. ¿Prefieres sentir el dolor ahora o morir después por no haber podido derrotar a un oponente en movimiento?, replicó Celos con frialdad. Sus palabras silenciaron a Atreo, quien apretó los puños y se esforzó aún más por contraatacar a pesar del dolor. Siguiendo el consejo de su hermano, Atreo intentó calmarse y concentrarse no en la vista, sino en el sonido, el movimiento y el instinto. Sin embargo, los blancos seguían golpeándolo sin cesar, y cada impacto perturbaba su concentración. El proceso fue largo y agotador. Durante más de 2 horas, Atreus soportó este entrenamiento implacable. No logró acertar ni un solo blanco, pero Celos vislumbró algo significativo. Atreus comenzaba a reaccionar. Su cuerpo se estremecía levemente ante los golpes inminentes, su postura se ajustaba inconscientemente a las amenazas. Aunque sutiles, estas eran las primeras señales de un verdadero instinto en formación. Enhorabuena. Acabas de dar el primer paso en tu camino para hacerte más fuerte. Si mantienes la disciplina y perseveras, algún día serás capaz de golpear incluso a un enemigo que se mueva tan rápido como una ventisca, dijo Celos. Acto seguido, curó los moretones y el cuerpo dolorido de Atreus, devolviéndole la salud antes de dar por finalizado el entrenamiento del día. Mientras tanto, en lo alto de la colina, Kratos permanecía en silencio, observando a sus 2 hijos entrenar en el claro. Su mirada se posó casi todo el tiempo en Celos, y en su expresión se apreciaba una leve satisfacción. Todo lo que Celos le enseñaba a Atreus reflejaba las mismas lecciones que el propio Kratos le había inculcado. Aunque tal vez no estuviera del todo de acuerdo con someter a Atreus a métodos tan severos a su corta edad, no podía negar que el mensaje y la disciplina que Celos le inculcaba eran acertados. Para Kratos, la base era más importante que el ritmo, y en ese momento, aprobaba lo que veía. A su lado, Falle también observaba, con el rostro sereno pero la mirada llena de aprobación. Podía ver a Atreus esforzándose, pero también notó la forma en que Celos lo guiaba.
Firme pero nunca cruel, exigente pero no desdeñoso. Era un estilo que combinaba la disciplina de Kratos con la paciencia de sus propias enseñanzas, un equilibrio que rara vez esperaba presenciar. Parece que has logrado evitar lo que una vez temiste, dijo Faye en voz baja, y sus palabras transmitieron consuelo y significado. Un Kratos gruñó en respuesta, un sonido que para él era casi un sí. No necesitaba decir más, porque Faye lo entendía, y su mirada permaneció fija en sus hijos, con la comisura de los labios tensándose ligeramente en lo que podría haber sido orgullo. 3.